Listo. Obviamente la próxima semana nosotros vamos a hacer ejercicios sobre la ecuación de la onda, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros vimos en la última clase. Acuérdense que utilizamos la ecuación de la onda para introducir el método de separación de variables. Y simplemente le resolvimos para el caso de que nosotros teníamos condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas, ¿ya? En clases de CP nosotros vamos a volver a hacer ese ejercicio, pero para ya valores específicos de L, de C, de las constantes que aparecen en nuestro problema, y vamos a ver cómo muchas de las cosas que nosotros hicimos en realidad no es tan largo y tan complicado, sino que nosotros nos podemos saltar varios pasos, ¿ya? Y más importante, en esta clase nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar exactamente el mismo procedimiento que nosotros aprendimos para resolver la ecuación del calor, ¿ya? Entonces, obviamente, este es un sistema totalmente diferente al que teníamos antes. Primero que nada, nosotros vamos a considerar una varilla metálica de longitud L, ¿sí? Como estas que están dibujadas acá abajo. ¿Ya? ¿Qué características va a tener esta varilla? Obviamente tiene que tener densidad constante, ¿sí? Tiene que ser homogénea, tener densidad constante y además, esto es súper importante, la sección transversal de nuestra varilla también tiene que ser constante. ¿Cómo le entienden ustedes a eso? Que Sí, la eso es que no se dilata, pues. sensación, ¿por qué no? Que tiene el mismo grosor en todo la longitud. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto que está aquí? Básicamente que nosotros debemos considerar una varilla bonita, ¿ya? Como la que está dibujada acá. A lo largo de toda la varilla tiene que estar hecho del mismo material, ¿sí? De esa forma nosotros garantizamos que la densidad sea constante y como dice el compañero, miren, que si ustedes le parten aquí, yo le saco aparte ese pedacito, esta es la sección transversal de mi varilla, ¿sí? Y yo hago lo mismo con este pedacito de acá, ¿no es cierto? Y comparamos las áreas, van a ser las mismas. Como dijo un compañero por ahí, debe tener el mismo grosor, ¿ya? No una varilla más o menos así irregular, ¿no es cierto? Tiene una varilla de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, como está en este video que está acá abajo, ¿sí? Le han quitado este video de YouTube, no sé por qué, pero fíjense, voy a tratar de abrirle a esto. No, sé, no vamos a poder ver porque es un video que le han hecho privado. Este era un experimento que hacían unos guaguitos de la Universidad de Colombia, ¿sí? Básicamente este es el sistema que nosotros tenemos. Fíjense, esta es una varilla metálica, ¿sí? Y sobre esa varilla nosotros vamos a colocar una fuente de calor, ¿sí? Así miren, por ejemplo, aquí, antes de que nuestro experimento empiece, ¿sí? Nosotros vamos a colocar una fuente de calor, como un mechero que tienen ellos aquí, ¿no es cierto? Sí, ahí está, miren, esto es un mechero, ¿sí? Como ustedes saben, eso va a hacer que esta región de nuestra varilla que está en contacto directo con la llama se caliente más que el resto, ¿no es cierto? Y nosotros después lo que vamos a hacer es retirar esa fuente de calor. No le vamos a dejar ahí a nuestro mechero. Es decir, que nosotros al tiempo t igual a 0, lo que nosotros vamos a tener es esto, fíjense chicos. Una varilla en donde esta región va a estar más caliente. ¿Qué va a pasar a partir de eso? ¿Sí? El calor dentro de nuestra varilla se va a empezar a transmitir, ¿no es cierto? Se va a empezar a difundir a lo largo de la varilla. Es decir, para el tiempo t mayor que 0, ¿sí?
este calor va a empezarse a transmitir a lo largo de nuestra varilla, ¿ya? Este es el sistema que nosotros queremos analizar, ¿sí? ¿Cómo se propaga el calor en el interior de esa varilla? Otra vez, miren chicos, aquí tenemos una varilla metálica. En esa varilla metálica nosotros colocamos una fuente de calor para calentar algún punto en el interior de esa varilla, ¿ya? Por ejemplo, este que yo le dibujé con azul, ¿sí? Y luego nosotros retiramos esa fuente de calor, ¿sí? Como ustedes pueden ver en este dibujito de acá, nosotros vamos a tener nuestra varilla en donde este punto rojo va a estar más caliente que el resto, porque ahí es donde nosotros pusimos la llama, ¿ya? Eso va a ocurrir al tiempo t igual a 0. Y después, simplemente nosotros vamos a ver cómo ese calor se va a empezar a propagar a lo largo de la varilla. ¿Qué nos interesa saber? Nosotros nos interesa saber cuál va a ser la temperatura, que le vamos a llamar U, ¿sí? Para cualquier punto en el interior de nuestra varilla, por ejemplo, para este punto X de aquí, ¿sí? Y a cualquier tiempo, ¿ya? Queremos encontrar una expresión que nos diga cuál va a ser la temperatura de nuestra varilla. Esa temperatura va a ser distinta para cualquier punto en el interior, por eso esta función depende de x, y esa temperatura va a cambiar a medida que pase el tiempo, por eso depende de t. ¿Ya? Entonces, para eso, además de lo que yo les acabo de decir y de lo que acabamos de escribir acá arriba, nosotros vamos a considerar dos supuestos. El primer supuesto es que la temperatura a través de la sección transversal de la varilla, ¿sí? Es constante. ¿Ah? Ya vamos a analizar qué significa eso. Fíjense, chicos, obviamente el profe dice lo siguiente, ¿ya? Si yo cojo un termómetro, creo que ustedes le llaman termocupla, un aparatito que es como un multímetro que puede medir temperatura, ¿no es cierto? Eso es lo que usan estos bobitos aquí en este experimento. Qué lástima que no les puedo mostrar, ¿ya? Y ustedes miden la temperatura aquí, ¿sí? O miden la temperatura acá, o miden la temperatura acá, va a ser diferente. Pero, fíjense, pongamos que nosotros consideramos un punto cualquiera, ¿ya? Este punto X de aquí, ¿ya? Yo le voy a coger esta sección transversal y le voy a sacar aparte para hacerle un zoom, ¿ya? Ahí está, miren. Esa es la sección transversal de mi varilla, ¿sí? Lo que dice este supuesto es que si ustedes miden la temperatura en este punto de aquí, o en este extremo superior, o en este extremo inferior, siempre para cualquier punto a lo largo de esa sección transversal, la temperatura va a ser la misma, ¿ya? Ustedes saben que eso no es cierto, ¿no es cierto? Fíjense, posiblemente este punto de acá esté más caliente que el punto interior y tal vez esté más frío que este exterior, ¿no es cierto? O posiblemente la temperatura en esta superficie sea la misma, pero en el centro de la varilla sea menos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Entonces, lo que nosotros estamos suponiendo es que, sea cual sea el punto que nosotros consideremos en el interior de la varilla, ¿sí? Esta temperatura siempre va a ser la misma. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué nosotros debemos suponer eso? Un poco ustedes le pueden ver aquí en este dibujito. Solo queremos saber unidimensionalmente y si no ya como que tendríamos que agregar otra variable para describir en coordenadas esa sección transversal. Exacto, fíjense chicos, ¿ya?
Eso no significa que no podamos no hacer eso. Miren lo que dice el compañero, ¿ya? Dice, sí, en realidad esta temperatura de aquí podría ser diferente a esta temperatura de acá y podría ser diferente a esta temperatura de acá. ¿Qué necesitaríamos nosotros para definir la temperatura en el interior de la varilla? ¿Sí? Miren, nosotros necesitaríamos una coordenada X, ¿ya? Y también una coordenada Y. Entonces, en realidad, nuestro problema estaría descrito por una ecuación en dos dimensiones, ¿ya? Que depende de dos variables, ¿sí? Pero no, simplemente por simplicidad, nosotros en realidad vamos a considerar que la temperatura va a ser la misma y por tanto solamente necesitamos una variable, como dijo el compañero, ¿sí? No significa que lo otro no se pueda hacer. Por supuesto que se puede hacer. ¿Ah? Claro que sí. Y esa es la ecuación del calor en dos dimensiones. Pero para esta vez, como es la primera vez que estamos viendo, entonces en realidad nosotros podemos tomar este supuesto. Por ejemplo, piénsenle desde el punto de vista realista, ¿en qué caso, para qué tipo de varilla o algo así creen que se diera tal vez este supuesto de aquí, chicos? Les doy un ejemplo, miren. Para esta varilla de aquí, obviamente no. ¿Ya? ¿Sí o no? Porque es una varilla súper gruesa, súper grande. Entonces aquí sí, muy posiblemente el centro de la varilla esté más frío que lo que está afuera, obvio. ¿Ya? Pero ¿cuándo creen que se dé este caso? De que la temperatura le pueden considerar constante. Para los cables que usamos en los circuitos. Exacto, para un cable de cobre, por ejemplo, ¿ya? Esos típicos cables, esos de aquí de las conexiones eléctricas. Claro, por supuesto, funciona perfectamente este supuesto, ¿sí? Listo. Entonces, la temperatura a través de la sección transversal es constante. ¿Por qué? Porque nos permite describir la temperatura a través de una sola coordenada, ¿ya? ¿Eso es realista? Depende de la varilla, ¿no es cierto? Si es un cable delgado, sí. Si es un tubo como este, no. ¿Ya? En un tubo como este, muy posiblemente esto esté más caliente, esto esté más frío y esto esté más frío todavía. Entonces, para describir la temperatura de nuestra varilla, nosotros necesitaríamos otra coordenada más, que sí se puede hacer, pero no vamos a hacer ahorita. ¿Ya? El otro supuesto que nosotros vamos a considerar, espérame un ratito, es que el cuerpo de la varilla está aislado. ¿Ah? Por ejemplo, otra vez, el cable metálico ese de las conexiones eléctricas, un cable de cobre, han visto que está recubierto de un plastiquito. ¿Ah? Entonces, en ese caso es para que no les coja la corriente, por ejemplo. ¿Ah? Pero en el caso de conducción del calor, que esté aislado nuestro sistema, ¿sí? Aislado térmicamente, pongamos, ¿ya? ¿Qué garantizará, chicos? Quizás que el calor no se transfiera. Exacto. ¿Qué va a pasar? Desde un punto de vista realista, miren, chicos, ¿ya? Volvamos a este dibujito de acá. Lo voy a copiar acá abajo mejor, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos nuestra varilla, nuestro cable metálico, ¿sí? Donde nosotros habíamos colocado una fuente de calor. Qué feo que me salió, pero bueno, ¿sí? Y ese calor, yo les dije que se va a empezar a propagar en el interior de la varilla. ¿Están o no están de acuerdo de que en realidad esto no es lo único que va a pasar, sino que nuestra varilla va también a empezar a irradiar calor? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro.
Entonces, en este caso, una forma de garantizar que no pase eso, como dijo el compañero, no me acuerdo cómo dijo, sí, de que no se transfiera calor al medio, sí, es simplemente aislándole a nuestra varilla. Llevar esto a la práctica, al laboratorio, es complicado, ¿verdad, chicos? Eso es lo que tratan de hacer estos huevitos acá arriba. Y fíjense cómo lo hacen. O sea, pónganse a pensar desde el punto de vista práctico. Para que esto represente precisamente la ecuación de calor que nosotros vamos a ver, se tienen que cumplir estas condiciones. Si no se cumplen estos supuestos, nuestro sistema no va a estar descrito por esta ecuación. Y en este caso hay un montón de cosas que se tienen que controlar en el laboratorio y que obviamente ellos no están haciendo. Como por ejemplo esto, miren, la temperatura a través de la sección transversal no va a ser constante. Y miren cómo hicieron ellos. Esta varilla sí está aislada, ¿ya? Esta cosita amarilla es un plástico aislante. Y ellos le rompieron un pedazo aquí para calentarle en ese punto, ¿sí? Precisamente para que no pase esto, ¿ya? Para que nuestra varilla no irradie calor. Pero como ustedes se dan cuenta, en realidad sí va a irradiar calor a través de este punto, ¿sí? Entonces no se puede cumplir, digamos, a la perfección las condiciones que nosotros necesitaríamos en el laboratorio, ¿ya? Pero estos dos supuestos son súper importantes. Si nosotros tenemos una varilla con esas características de arriba y estos supuestos de aquí, ¿sí? La temperatura que nosotros ya les dije que le vamos a llamar U y que depende X, T, ¿sí? En el interior de la varilla, y para todo tiempo va a estar descrito por la siguiente ecuación diferencial, chicos. Miren, se parece full a la ecuación de la onda, pero aquí solo vamos a tener la primera derivada de U con respecto al tiempo. En la ecuación de la onda teníamos esto, miren. ¿Ah? Esto sería C al cuadrado por esta segunda derivada parcial. Esta es la ecuación del calor, ¿ya? En una dimensión. Otra vez, para una varilla delgada, homogénea, con densidad constante, que no tiene fuentes de calor, ¿sí? Y que está aislada y que la temperatura de la sección transversal es constante, ¿sí? Si nosotros no tenemos eso, en realidad, y nuestro sistema ya no va a estar descrito por esta ecuación. Fíjense, chicos, súper importante lo que nosotros vimos acá arriba. Nosotros al tiempo cero retiramos la fuente de calor. Miren, ya no está el mechero, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros le hubiésemos dejado el mechero siempre? Así, miren. Este es un problema de transmisión de calor también, ¿ya? Fíjense, para todo tiempo ustedes van a tener una fuente de calor. En este caso, este problema también se puede resolver utilizando la ecuación del calor, pero no va a ser esta ecuación del calor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se añadiría un término más que le correspondería a esa fuente de calor, ¿ya? Esa fuente de calor puede ser constante o puede variar en el tiempo, por ejemplo. Y este es un problema totalmente diferente. Igual, miren, si es que el cuerpo de nuestra varilla no está aislado, ¿sí? Nosotros sí podemos analizar ese problema, pero no con esta ecuación, sino con otra ecuación diferente. ¿Está claro, chicos? Nosotros vamos a empezar con este problema sencillito. Esta constante C guarda relación con qué creen.
¿Ya? ¿Qué tan rápido se propague? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Aquí tienen una varilla de cobre y acá tienen una varilla de aluminio, ¿ya? El calor en el interior de estas dos varillas, aquí le pongo cobre y aluminio, ¿sí? Y ustedes le ponen el mismo mechero, la misma fuente de calor, ¿cierto? ¿Sí o no que en uno se va a propagar más rápido que en otro? ¿Sí? Va a depender del material. Entonces va a guardar relación primero con la densidad, ¿ya? Con la densidad del material. ¿Sí? No es lo mismo que nosotros tengamos cobre, que nosotros tengamos aluminio, que tengamos oro, que tengamos hierro. ¿Sí? Obvio, guarda relación con la densidad. ¿Con qué más cree que guarda relación? ¿Cómo se transmite el calor en el interior de esa varilla? Con la conductividad térmica, ¿no es cierto? ¿Qué es la conductividad térmica, chicos? La capacidad que tiene un metal de transmitir calor. De conducir calor, exactamente, ¿no es cierto? Claro, es lo mismo, miren. Dependiendo de si es cobre, es aluminio, es oro y todo lo demás, el calor se va a transmitir más o menos fácilmente a través de esa varilla. ¿Ah? Y la otra es la capacidad calórica, calorífica, ¿cierto? ¿Qué es eso en cambio? Está en el nombre básicamente, chicos. Capacidad calórica de un material o calorífica. La capacidad que tiene retener una cantidad mayor de calor o menor, o sea, soportar más grados de temperatura, por así decirlo. Es la capacidad que tiene un metal para simplemente, sí, un poco lo que dijo el compañero, ¿no es cierto? Para retener calor, ¿sí? Algunos materiales simplemente van a hacer esto, miren, se calientan y van a emitir calor fácilmente al medio. Otros les van a mantener más por más tiempo al calor en su interior, ¿ya? Listo. Entonces, como nosotros habíamos visto en la clase anterior, sí, no únicamente va a depender de nuestra varilla, no únicamente va a depender de la densidad, de si es de oro, si es de cobre, cómo se transmite la temperatura en el interior de esa varilla, sino que obviamente también va a depender de qué pasa, cuál era la temperatura inicial de nuestra varilla, ¿no es cierto? De las condiciones iniciales, ¿ya? Para nosotros poder resolver nuestro problema, igual que en la ecuación de la onda, nosotros vamos a necesitar condiciones iniciales y condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de nuestro sistema? Si quieren ponerla entre paréntesis, ¿ya? Es la temperatura inicial de la varilla. Fíjense, chicos. Nosotros aquí es donde nosotros pusimos nuestra fuente de calor, ¿ya? Supongamos que eso está caliente a una temperatura T, ¿sí? Y supongamos que cada uno de estos extremos está a una temperatura T sub 1 y este está a una temperatura T sub 2. ¿Están de acuerdo, chicos? Piensen en una varilla, ¿no es cierto? Y en esa varilla simplemente los extremos van a estar a una cierta temperatura y este extremo en verde posiblemente va a estar más caliente. Y como ustedes se pueden imaginar, además nosotros tenemos para cada uno de estos puntos en el interior, al tiempo t igual a 0, como dice aquí, vamos a tener una temperatura distinta. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo le grafico esa temperatura, lo que nosotros vamos a observar es una función, básicamente. ¿Qué voy a graficar aquí? Miren, chicos. Pilas con esto, ¿ya? Aquí voy a graficar la temperatura de mi varilla
para todo punto X en el interior de la varilla, ¿sí? Al tiempo t igual a 0. ¿Ah? Como función precisamente de X. Miren chicos, en el eje Y yo voy a graficar la temperatura. Fíjense, en el extremo X igual a 0 tiene un valor, por ejemplo, T sub 1. ¿Ya? En el extremo X igual a L tiene, por ejemplo, un valor T sub 2. ¿Sí? Y en este punto de aquí, donde yo coloqué la fuente de calor, está más caliente, ¿no es cierto? Entonces tiene un valor T. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Si nosotros haríamos exactamente lo mismo para el resto de puntos, lo que viéramos que se formaría es esto. Es una distribución de temperatura. Entonces, en los ejercicios a nosotros nos van a decir la distribución de temperatura al tiempo cero está dado por f de x, por ejemplo, ¿ya? O la temperatura inicial de la varilla está descrito por una cierta función f de x. O, como les voy a poner aquí, el perfil de temperatura, ¿sí? Al tiempo cero está descrito por una cierta función. Ahí. Entonces, ¿cómo vamos a anotar esto nosotros en nuestros problemas? Así, miren, chicos. Nuestro u de x, 0 puede ser descrito por una función f de x. ¿Ya? ¿Qué es f de x? Es esta distribución que está en rojo aquí al lado. Voy a poner... Sí, sí se entiende, ¿no es cierto? Esta es mi f de x. ¿Ya? Entonces, para resolver nuestra ecuación, nosotros vamos a necesitar saber cuál es la temperatura inicial de nuestra varilla. ¿Ya? Yo sé lo que están pensando, miren chicos, pero este es un supuesto todavía aún más irrealista, que la temperatura en el interior de nuestra varilla es constante, ¿no es cierto? No, la temperatura va a ser distinta para cada uno de estos puntos y por eso va a estar descrito por esta función en rojo. ¿Ah? Además, se transmite el calor en el interior de la varilla también va a depender de qué pasa en los extremos, es decir, las condiciones de frontera. ¿Ah? Y como nosotros habíamos visto en la ecuación de la onda, vamos a tener otra vez tres tipos, ¿no es cierto? Condiciones de frontera de Dirichlet, de Newman y de Robin. ¿Sí? Y para cada caso, como está dibujado aquí, vamos a tener condiciones homogéneas y no homogéneas. ¿Ya? Entonces, fíjense, atiendan un ratito, chicos, por favor. Miren, las condiciones de Dirichlet eran condiciones sobre nuestra función. En este caso, es la temperatura en nuestra varilla en el extremo x igual a 0 y la temperatura para el extremo x igual a L, ¿cierto? ¿Qué significaba condiciones homogéneas? Significaba que estas dos cosas valían, ¿cuántos, chicos? Cualquiera, por favor. 0. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico, real? Significa que el un extremo de la varilla se encuentra a 0 grados, ¿ya? Y el otro extremo también. Ya vamos a analizar esto, ¿sí? ¿Cómo va a aparecer esto en nuestros problemas? Miren, chicos. Va a decir algo así como los extremos de la varilla se encuentran a una temperatura de 0 grados. ¿Ya? Va a aparecer en forma de texto, como el texto que yo estoy escribiendo aquí. Y nosotros, a partir de este texto, nosotros vamos a plantear estas condiciones de Dirichlet homogéneas. ¿Ah?
Este es el primer problema que nosotros vamos a resolver ahorita, básicamente. Pero desde el punto de vista matemático es un problema súper sencillo. Pero ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista ya real, desde el punto de vista físico? ¿Qué opinan de este problema, chicos? Que es muy ideal, ¿Por qué? porque, o sea, no creo que una varilla vaya a estar ahí a los 0 grados, y en especial en los dos lados. Por supuesto, exacto, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes tienen un cable de estos de cobre, ¿no es cierto? Ahí al lado suyo. Y ustedes con un encendedor le calientan más o menos por la mitad o en algún punto, ¿no es cierto? El compañero dice, no, pues ni fregando los extremos de ese cable van a estar a 0 grados. O sí, chicos, ¿no es cierto? Miren acá en el experimento de estos guaguitos. Sí, estos extremos no están a 0 grados, ¿no es cierto? No están a 0 grados. No es realista, digamos, este experimento, este caso de aquí. Sin embargo, sí se puede resolver súper fácilmente utilizando el método que nosotros vimos. Desde un punto de vista matemático, como son solo variables y condiciones de frontera, este es el caso más sencillo, pero cuando ya pensamos desde el punto de vista real, en realidad es demasiado ideal. Sin embargo, miren chicos, atiendan un ratito. Esos guaguitos de arriba trataron de reproducir precisamente este problema. Entonces, ¿qué hicieron ellos para tener precisamente estas condiciones homogéneas? ¿Cierto? Para que la temperatura sea cero en estos extremos. Si se fijan que aquí hay como unas botellas de una botella cortada, ¿no es cierto? La parte de abajo de una botella, bueno, aquí está la parte de arriba, ¿no es cierto? Para que la temperatura de los extremos de esta varilla esté a 0 grados, ¿sí? Y ellos puedan reproducir esta ecuación diferencial con estas condiciones, lo que ellos hicieron fue ponerle a estos extremos de la varilla dentro de estos envases donde colocaron hielo. ¿Sí se dan cuenta? No se ve. Qué lástima que no la hayan deshabilitado, ¿ya? Entonces, claro, si ponen hielo acá, sí, ustedes van a mantener precisamente esos extremos a 0 grados. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? No. Listo. Pero en general, ¿qué va a ser lo más realista? Miren, chicos, que el un extremo esté a una temperatura T sub 1 y que el otro extremo esté a una temperatura T sub 2. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso sí, este problema, en cambio, nosotros le vamos a resolver la próxima semana. ¿Sí? Por supuesto que se puede resolver. Cuando nosotros tenemos que la temperatura en el un extremo es T sub 1, miren, en el extremo x igual a 0, en el extremo izquierdo, y cuando la temperatura en el extremo derecho, en cambio, tiene un valor T sub 2. ¿Ya? ¿Cómo va a aparecer esto en nuestros problemas? Nuestros problemas van a aparecer en forma de texto, chicos. Va a decir algo así como, considera una varilla delgada y homogénea cuyo extremo izquierdo se encuentra a una temperatura T sub 1, ¿sí? Y el derecho a una temperatura T sub 2. ¿Ya? Y nosotros vamos a tomar ese texto y a partir de ese texto vamos a plantear estas condiciones de frontera. Dime. Mm, Se podría utilizar esta ecuación de calor, pero digamos en su forma inversa. Digamos que en vez de aplicar una fuente de calor, aplicamos una fuente de frío. Una fuente de frío. Es que el calor, ¿cómo defines el frío? O sea,
¿Mande? O sea, ¿qué es el frío? O sea, no sé, se me viene a la mente utilizar esta ecuación en un propósito de algún, como esas cajitas que se usan para refrigerar las bebidas y tratar de Espérate un ratito, mira, ¿ya? Más o menos creo que te entiendo, ¿ya? Fíjate, en vez de poner aquí un mechero, ¿sí? Lo que nosotros podemos poner es un cubo de hielo, ¿ya? De tal forma de que esta parte se va a empezar a enfriar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, eso. ¿Ya? Cada uno de estos extremos va a estar a una temperatura, puede ser la temperatura ambiente de todas formas, ¿sí? Y al tiempo cero tú retiras este cubo de hielo. De todas formas, tú vas a tener un problema de conducción aquí, ¿sí? Porque tu sistema va a tratar de volver al equilibrio, ¿cierto? Entonces, estos calores, estas temperaturas que están en los extremos, para que ustedes entiendan, les voy a decir, van a tratar de apoderarse, ¿no es cierto?, de estas regiones de acá. Se va a empezar a volver a calentar esta región. Sí, pero si tú te pones a pensar, básicamente lo que cambiaría es que al tiempo t igual a 0, tú ya no tienes esto, sino que tú tienes esto. ¿Sí? Entonces eso se va a ver reflejado en tus condiciones iniciales, básicamente. ¿Sí o qué? Sí, Podría resolver esa ecuación, pero con estas condiciones iniciales, en donde ese punto está más frío que el resto, precisamente por esa, como tú le llamas, fuente de frío, digamos, que tú le pusiste a tu varilla. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya. Sí. Después, acuérdense que nosotros tenemos condiciones de Newman, ¿ya? Que son condiciones sobre la derivada de nuestra función. ¿Ya? Entonces pongan full atención a esto, es súper importante, copiarán lo que voy a escribir ahorita. Miren, básicamente aquí nosotros vamos a conocer el valor de esta derivada, fíjense que es la derivada con respecto a x, en ambos extremos. ¿Ah? Y como yo les dije, en el caso de la ecuación de la onda, esto tiene un significado físico claro. ¿Sí? Esto es lo que quiero que anoten, miren chicos, verán que es súper importante. ¿Qué representa físicamente esta derivada? ¿Sí? Esta derivada representa el flujo de temperatura o flujo de calor, ¿sí? En la dirección, en este caso, como es la derivada con respecto a x, en la dirección x. ¿Ya? Miren, le voy a poner con otro color. La derivada de nuestra temperatura con respecto a x representa el flujo de calor, ¿sí? Precisamente en esa dirección x. ¿Ah? Entonces, fíjense, chicos, cómo obviamente, si son condiciones homogéneas, significa que nosotros vamos a tener esto. ¿Ah? ¿Cómo va a aparecer esto en nuestros problemas? Va a decir esto, miren chicos. Los extremos se encuentran aislados. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretan a eso, chicos? Es decir, es como si ustedes tuvieran un aislante térmico aquí en los extremos. ¿Se acuerdan que toda la varilla, todo ese cable estaba cubierto aquí? ¿No es cierto? No solo para que no les coja la corriente, sino para que no se escape el calor al medio. ¿Se acuerdan? Sí, que arriba yo hice este dibujito así como que de calor saliendo por la varilla. Sí, está aislada nuestra varilla. Pero también aquí en estas condiciones nos dice que estos extremos también van a estar aislados. ¿Ya?
¿Qué significa eso? Miren, chicos, atenderán, esto es súper importante, ¿ah? Que no va a haber un flujo de calor saliendo a través de esos extremos. Voy a hacer un dibujo exagerado, ¿ya? Supongamos que, a ver, no sé cómo dibujar, ¿ya? Este es mi aislante térmico, es el cauchito que va a estar encima de los cables, ¿ya? Sí, y miren, los extremos están pelados. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ah? Entonces, si los extremos están pelados, obviamente ustedes van a tener un flujo de calor que se va, entre comillas, a escapar por esos extremos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Pero en cambio, si esto sí está cerrado, si ustedes le cubren con masking, como se llama esa cosa negra, ¿sí? Simplemente ese aislante va a evitar que haya ese flujo de calor. Entonces, miren lo que dice aquí, chicos, atiendan un ratito, ¿ya? Si los extremos de nuestra varilla se encuentran aislados, ¿sí? El flujo de calor, acuérdense, esta derivada es del flujo de calor, ¿sí? Miren, por el extremo x igual a 0 va a ser igual a 0, ¿ya? Nosotros no vamos a tener este flujo de calor. ¿Por qué? Porque este extremo está aislado y el calor no puede escapar por ese extremo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Miren qué representa esta de acá. Otra vez, como el extremo derecho también está aislado, no vamos a tener un flujo de calor a través de ese extremo x igual a L. ¿Ya? Miren el caso de acá, de la derecha, en cambio. Si nosotros tenemos esos extremos pelados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener un flujo, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, llamémosle, le voy a decir menos J1. ¿Ah? Ah, qué feo que es esto. Vamos a tener un flujo de calor, ¿sí? En esta dirección. Y como el otro extremo también está pelado, vamos a tener un flujo de calor a través del extremo derecho. ¿Ya? Por ejemplo, llamémosle J2, ¿ya? J2. Y estas son condiciones de Dirichlet, perdón, de Newman no homogéneas. ¿Qué ha sabido representar esta derivada? Ha sabido representar el flujo de calor en esa dirección, chicos. Entonces, les voy a aclarar eso desde ahorita, ¿ya? Fíjense. ¿Ya? Supongamos que ahora tenemos una varilla que ya no está acostada, sino que está parada, ¿sí? Y supongamos que en nuestras condiciones de frontera, en el texto dice cuyo extremo superior e inferior se encuentran aislados, ¿ya? Si hay un problema así, por si acaso, si les tomé a unos huevitos. ¿Cómo le traducen esto a una condición de frontera? ¿Ya? Acuérdense de eso. Si dice los extremos están aislados, guarda relación con que no hay flujo de calor. Pero en esa dirección, en la dirección X, ¿ya? En esta dirección, por eso la flechita, miren la dirección de la flecha, es en X. Nosotros no tenemos estos flujos de calor. ¿Sí? Ahora miren, nosotros tenemos esto. ¿Ya? Ustedes pueden simplemente colocar su sistema de coordenadas de acá y este sería el punto y igual a 0 y este sería el punto x igual a 0 igual a l. ¿Ya? Y en el texto del ejercicio dice cuyos extremos superior e inferior se encuentran aislados. ¿Cómo traducen eso a una condición de frontera? Como las que tenemos acá. ¿Cómo le harían? Chicos. Cambiando la variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quedaría?
la derivada parcial de u respecto a y. Exactamente. Fíjense, chicos, lo que dice el compañero. Miren, chicos, atenderán, esto es súper importante, ¿ya? No siempre vamos a tener esto de aquí y por eso tienen que entender para no hacer las cosas mecánicamente, ¿ya? Presentaba, ¿qué estaba detrás de que los extremos de la varilla estén aislados? Que nosotros no vamos a tener este flujo de calor y que tampoco vamos a tener este flujo de calor. ¿En qué dirección está el flujo? Está en la dirección Y. Entonces, miren lo que dice el compañero. ¿Ya? El flujo de calor en esa dirección va a ser cero. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a especificar por dónde. Miren, el flujo de calor a través del extremo inferior y para todo tiempo va a ser cero. Y miren lo que está detrás de esto. El flujo de calor, pero a través del otro extremo y igual a L, va a ser igual a cero. ¿Está claro, chicos? Todo está detrás de esto que yo les di aquí. Clarito, dicen. Del flujo de calor, pero en la dirección Y, X. Por eso a veces es conveniente hacer estas flechitas, ¿sí? Porque esa sería la dirección de su flujo de calor, digamos. Pues clarito está, como esto está en la dirección X, es la derivada con respecto a X. Pero acá es en la dirección Y, entonces es la derivada con respecto a Y. ¿Ya? Y finalmente, nosotros tenemos las condiciones de Robin, que son condiciones mixtas, miren. Alguien deme un ejemplo. Con palabras, ¿ya? Solo con palabras. ¿Cuál sería un problema de condiciones mixtas? Le voy a escribir aquí. Por ejemplo, si es que el extremo izquierdo se encuentra, ¿ya?, a una temperatura T sub 1, ¿ya? Y en cambio, por el extremo, déjenme poner por, existe un flujo de calor, ¿cierto? De magnitud J sub 2. ¿Ah? Aquí, en este texto que le voy a poner en rojo, así nos va a aparecer en nuestros problemas. ¿Ah? Estos son los ejercicios que vamos a resolver en el CP, por ejemplo. Y algo parecido creo que les tomé a sus compañeros. ¿Ah? Así va a aparecer. Si el extremo izquierdo se encuentra una temperatura T sub 1, por ejemplo acá, miren, T sub 1, y en cambio el extremo o a través del extremo derecho, sí, existe un flujo de calor de magnitud J sub 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dime. En el extremo izquierdo siempre el flujo de calor va a ser menos J por la dirección X. A ver, ¿cómo? En el extremo izquierdo siempre se va a expresar el flujo de calor como menos J de área. Pero es una convención simplemente, ¿ya? Yo generalmente le pongo menos J por lo que esté en esa dirección. Sí. Entonces, básicamente, es una convención. Simplemente estoy diciendo de que todo lo que esté para la derecha es un flujo positivo y lo que está para la izquierda es negativo. Pero si yo le pusiera así, no pasa nada. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos este texto en condiciones que nosotros podamos utilizar para resolver nuestro problema? Miren, chicos, esto también es súper importante. La temperatura es 1, ¿cierto? En el extremo izquierdo, en X igual a 0. ¿Ah?
y para cualquier tiempo, la temperatura me dicen que es igual a T sub 1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Ya? Miren, el flujo de calor, en cambio, en el extremo, por el extremo derecho, miren, el flujo de calor por este otro extremo en X igual a L y para cualquier tiempo, en cambio, tiene una magnitud J sub 2. ¿Ya? Y esto es un problema con condiciones de Robin-Mill. Tenemos condiciones de Dirichlet no homogéneas en el extremo izquierdo y condiciones de Newman también no homogéneas en el extremo derecho. ¿Sí? Tenemos condiciones mixtas, por tanto, esto es un problema de condiciones de frontera de tipo de Robin. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Nosotros vamos a analizar casi todos estos casos que acabamos de ver ahorita y seguramente yo les mande algunos de esos en ¿cómo se llama? En esos deberes que les he mandado para que repasen para la prueba, ¿ya? De ley les tomé eso en la prueba. ¿Cuál es la buena noticia? Miren, chicos, si hay una buena noticia ahorita. Déjenme ver. Sí, hasta aquí es la siguiente prueba. ¿Ah? La siguiente prueba es solamente ecuación de la onda y ecuación del calor con condiciones homogéneas. Posiblemente esto de acá, ¿ya? De gana les dije, ¿sí? Condiciones no homogéneas también, ¿sí? Pero esto que viene después entraría en la última prueba, ¿ya? Entonces el final está cerca, aunque ustedes no lo crean, chicos. Y ahorita nosotros vamos a resolver este problema. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ya se asustaron cuando les dije el final está cerca. Y les hablé de la otra prueba cuando ni siquiera dan la que tienen que dar mañana. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, entonces resolvamos este problema, miren, chicos. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a resolver el problema de conducción de calor con condiciones de Dirichlet homogéneas, ¿cierto? Como vimos ahorita, el un extremo se encuentra a una temperatura de 0 grados, ¿sí? Y el otro extremo también. Vamos a considerar una varilla, como vimos ahorita, de longitud L, ¿sí? En donde, obviamente, por conveniencia, nosotros podemos ubicarle precisamente a nuestro sistema de coordenadas de tal forma que coincida con nuestra varilla, sí, miren, sí se ve, ¿no es cierto? ¿Ah? De tal forma de que esto va a coincidir precisamente con el extremo x igual a 0 y el extremo x igual a l. ¿Ah? Miren lo que vamos a hacer, chicos. Lo que yo les dije ahorita, ¿sí? Los extremos de nuestra varilla se van a mantener durante todo el tiempo a una temperatura de 0 grados, ¿ya? Es como hicieron esos huevitos, miren. Los huevitos le metieron a estos extremos dentro de unos, no sé cómo llamarle, digamos recipientes, ¿ya? Con hielo, de tal manera de que siempre estos extremos se van a mantener a una temperatura de 0 grados. No solo al inicio, sino siempre, eso ya se va a quedar ahí, ¿ya? Y miren qué hicieron esos huevitos después. Simplemente colocaron una fuente de calor, ¿no es cierto? Aquí tenemos un mechero, de tal forma de que este punto de aquí, que está en contacto con nuestra llama, se va a empezar a calentar, ¿sí? Sí está claro, ¿no es cierto? Y luego, al tiempo t igual a 0, simplemente nosotros retiramos esa fuente de calor. Esa fuente de calor no se va a mantener, ¿ya? Solo le usamos
para calentarle inicialmente a nuestra varilla. ¿Está claro, chicos? Sí. Y obviamente este calor se va a empezar a propagar de nuestra varilla. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa encontrar una expresión para la temperatura en el interior de esa varilla, para cualquier punto y para cualquier tiempo. ¿Ya? Está medio feo ese dibujo, pero bueno. ¿Cuál es nuestro problema, chicos? ¿Sí? Como vimos recién, nosotros podemos describir un sistema igualito como el que yo les acabo de describir a través de la ecuación de la onda en una dimensión, que es esta de acá, miren. La misma ecuación que escribimos antes. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar condiciones de frontera. Atiendan un ratito, chicos, esto es importante, ¿ya? La temperatura de nuestra varilla en el extremo x igual a 0, ¿cierto? Para todo tiempo va a ser igual a 0, ¿cierto? Miren, la temperatura de nuestra varilla, en cambio en el otro extremo, en x igual a L, para todo tiempo también va a ser 0. ¿Ya? Y miren, chicos, además nosotros necesitamos las condiciones iniciales. La temperatura de la varilla para todo punto al tiempo 0, como vimos, puede estar escrito por una cierta función. Este era nuestro perfil de temperatura, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí? Yo les hice un dibujo así, algo así. Después el compañero me dijo qué pasa y yo le hice así. ¿Ya? Eso es nuestro f de x. Sí. Este es nuestro problema, miren. Otra vez, una vez que ya identificamos nuestras condiciones iniciales y de frontera, les podemos agrupar a todos en una llavecita y le podemos llamar T. ¿Ya? Y esto está medio incompleto, chicos. Acuérdense que aquí nosotros tenemos que especificar. Yo les repetí un montón de veces, miren. Y aquí se ve la importancia, chicos. Atiendan un ratito. Miren, la temperatura en los extremos de nuestra varilla, yo les dije, se va a mantener a 0 grados. Es decir, que va a pasar esto, miren. Lo que teníamos en este video de estos bobitos de acá, miren. Ellos no van a retirar estos envases con hielo de aquí, sino eso se va a mantener ahí, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante aquí decir que esto va a pasar, ¿cierto? Que esta temperatura va a ser de 0 grados en los extremos para todo tiempo, ¿ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Si no, por ejemplo, ¿cómo le interpretarían ustedes a esto? Y aquí se ve la importancia de definir bien nuestras condiciones. ¿Cómo le interpretan a eso? Que solo le da, por ejemplo, ya empezamos a medir el experimento y 10 segundos después le retiramos los vasitos. Exactamente, ¿no es cierto? Exacto. Si estos son segundos o minutos, lo que sea, claro, significa que esto va a estar, los extremos van a estar dentro de esos recipientes con hielo únicamente 10 minutos y después de 10 minutos nosotros ya le retiramos, ¿sí? ¿Está claro? Claro. Por eso es súper importante aquí decir no. Esto se va a mantener siempre. Siempre le vamos a tener dentro de esos recipientes que van a estar a 0 grados. ¿Ya? Y miren acá abajo. Esta es la temperatura inicial de mi varilla para todo punto X en el interior. ¿Ya? No solamente para una cierta región de la varilla, sino para toda la varilla, estoy diciendo aquí. ¿Sí está claro, chicos? Esa f de x que yo le dibujé así, ¿sí? Va a estar representando la temperatura desde 0 hasta L. ¿Ah? No necesariamente puede ser así, también puede ser solo para la mitad, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a resolver nuestro problema? Dentro de un rectángulo, ¿ya? En donde cada punto x, t
va a ser elemento. ¿Ah? El rectángulo es igual, el mismo que vimos la otra vez. Es este de aquí, miren chicos. Y este es el problema que vamos a resolver ahorita. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces aquí viene un punto súper interesante. ¿Ah? ¿Qué tan diferente va a ser lo que vamos a hacer ahorita de lo que hicimos en las dos clases anteriores? ¿Ah? ¿Nos vamos a demorar otra vez 2 clases en resolver este problema o no? Veamos qué pasa, ¿no es cierto? Y vamos tratando de acordarnos qué fue lo que nosotros hicimos. ¿Está claro, chicos? Y ustedes van a ver cómo en realidad vale la pena haber invertido tanto tiempo esa primera vez, porque en este caso yo espero, no me harán tener iras, ya saber que ya sepamos exactamente qué es lo que vamos a ir haciendo en cada paso. ¿Sí me entienden, chicos? El método que nosotros utilizamos en la ecuación de la onda, le vamos a volver a aplicar aquí. ¿Cuál es el objetivo del método de solución de separación de variables? ¿Se acuerdan? ¿En qué le vamos a transformar a esta ecuación diferencial parcial? Lo que hicimos la anterior vez fue expresarla como un producto de dos funciones por separado de cada variable. Ya, por ahí vamos a empezar. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿en qué le vamos a transformar a este problema? En dos ecuaciones diferenciales. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ah? Lo que dijo el compañero está bien. Nosotros vamos a considerar nuestra solución como el producto de dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de t. ¿Ah? ¿Siempre va a ser así? No. ¿Ah? Eso vamos a ver la próxima semana. Para este caso particular, sí. ¿Ya? ¿Para qué nosotros tomamos una solución de esta forma? Precisamente porque, como nos dijo el otro compañero, sí, esto va a permitir que nuestra ecuación se separe, ¿sí? Y vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales ordinales. Entonces, acuérdense que la primera vez nosotros escribimos, proponemos una solución de la forma, dos puntos, esto de aquí, ¿sí? Generalmente en los libros en vez de decir todo eso, utilizan una palabra alemana que se llama Ansatz. ¿Ya? ¿Qué es un equivalente a decir esto? Simplemente es como una solución que nosotros proponemos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decir simplemente proponemos el siguiente ansatz o sea el ansatz esto de aquí. Sí entienden que está detrás, chicos. ¿Sí? Es simplemente una forma súper compacta de decir, esta es la solución que yo voy a buscar. Voy a buscar una solución que tenga esta forma. ¿Ah? Ustedes podrían decir simplemente, tomo el ansatz, esto de aquí. ¿Está claro, chicos? No, no les gusta el alemán. ¿Ya? ¿Qué hacíamos una vez que nosotros buscábamos una solución de esta forma? Cualquier forma. Tomábamos ese ansatz y lo derivábamos para comprobar que sí funciona. Sí, pero ¿qué hacíamos? A ver, te voy a poner Derivar números. parcialmente, ¿Perdón? derivar parcialmente respecto a t. Y después, voy a empezar a preguntar en orden ya. Andrea, ¿qué haríamos, por ejemplo? Voy a coger esta ecuación 4 y ya dijo el compañero, ¿no es cierto? Le vamos a derivar parcialmente. ¿Qué derivadas vamos a hallar? Sería la derivada de con respecto de x. A ver, espérate un ratito, a ver, a ver. Luego de proponer esta solución, ¿qué tenemos que hacer con esa solución, chicos? Ya dijo el compañero. ¿Qué hago con esa solución, Andrea? Le derivo parcialmente. ¿Ya? ¿Qué derivadas vamos a hallar?
sería la derivada parcial con respecto de x. ¿Cuál derivada parcial? ¿La primera o la segunda? La primera, la de u. ¿Por qué? ¿Por qué la primera? ¿Qué vamos a hacer después con esas derivadas parciales? Mm, no me acuerdo. Andrés Villegas. Sería la derivada con respecto a t y la segunda derivada con respecto a x. Para Exacto. reemplazar en el p. Exacto. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos. ¿Sí? Nosotros vamos a hallar estas dos derivadas parciales. Miren, la primera con respecto a t y la segunda con respecto a x para simplemente reemplazar en nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo procedimiento. Nos vamos a ir a empezar asaltando pasitos. Entonces, por eso no vamos a calcular primero la primera derivada con respecto a x y después la segunda. ¿Ya? Yo creo que ustedes ya podrían directamente hallar estas derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, Andrés Quelal, ¿cuál sería la primera, la derivada parcial de u con respecto a t? De esta u de aquí que está en rojo. Sería solo x de x ¿Y qué pasa con este? por t prima de t. Exacto, ¿ya? Entonces, fíjense, chicos. Ustedes derivan esto que está aquí parcialmente con respecto a t, ¿no es cierto? Este x de x actúa como si fuera una constante y la derivada con respecto a t de t es t' de t. ¿Ah? Igual, vamos a tratar de hallar directamente la segunda derivada de u con respecto a x, en cambio. Este mismo u que está en rojo. Ariel, ¿cuál sería la segunda derivada con respecto a x? La segunda derivada parcial. ¿No? ¿Arturo? Ok, derivamos con respecto a x, sería la x prima, x2 prima de por t. A ver, x2' de x, ¿cierto? Por t de t. Exactamente. ¿Ah? Fíjense, chicos, le voy a hacer aquí mismo. Casi que se le puede hacer aquí mismo. Miren, la primera derivada con respecto a x sería esto. ¿Están de acuerdo? Volvemos a derivar con respecto a x, entonces sería esto de acá. Este t de t no es alterado. Esto es súper fácil, ¿verdad? Listo. Tomamos esas derivadas y le reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Miren, chicos, la ecuación diferencial, no me entra todo en la pantalla, espérense un ratito. ¿Ya? Miren, nuestra ecuación diferencial dice, voy a coger lo que obtuvimos de la primera derivada con respecto a t, sería x de x por t' de t, y esto tiene que ser igual a lo que obtuvimos de la segunda derivada por c al cuadrado. x2' de x por t de t. Listo. Es exactamente el mismo procedimiento del ejercicio anterior y es básicamente lo que nosotros vamos a hacer en todos los ejercicios, chicos. ¿Ya? Nosotros vamos a proponer una solución. Ya les estoy spoileando, no siempre va a ser x de x por t de t, pero también la buena noticia es que ustedes no van a tener que preocuparse por eso después de explicar. Y como dijo un compañero, simplemente nosotros le derivamos y le reemplazamos en la ecuación diferencial parcial para ver cuáles son las condiciones que tiene que tener esta función para que sí sea una solución de mi ecuación diferencial. Dime, Jeremy.
No. Se me alza la mano. Listo. Es lo mismo, miren, chicos. Fíjense en esta ecuación que está en rojo. ¿Ya? En este punto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Te acuerdas, Brandon Ramírez? ¿Qué podemos hacer aquí? Pasar, bueno, lo que dijo usted, pasar todo lo que tenga t' a un lado y x al otro. Exactamente, lo mismo, miren. En parte se llama el método de separación de variables porque nosotros vamos a poder separar, ¿ah? Como dijo el compañero, todo lo que tenga t, por ejemplo, a la izquierda, ¿sí? Y todo lo que tenga x le vamos a dejar a la derecha, ¿sí? Acá está. Y ese c cuadrado, que es una constante, le pueden dejar aquí, pero yo les había dicho de que por convención se la acostumbra a poner aquí, ¿ya? Sí está claro, chicos. Si es que no quieren, no pasa nada, no pasa nada. No va a cambiar en absolutamente nada nuestra solución, ni nada de nada, ¿ya? Pero en todos los libros ustedes van a encontrar este c al cuadrado acá. Entonces, en este punto, donde nosotros ya separamos nuestra ecuación, fíjense, otra vez aparece nuestra primera restricción súper importante, ¿ya? Que nuestro x de x tiene que ser distinto de 0 y que nuestro t de t también tiene que ser distinto de 0. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si fueran 0 no podríamos hacer esta división, no podríamos separarle nuestra ecuación. Y eso significa que todo lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, nuestro x de x no puede ser 0 y nuestro t de t no puede ser 0. Esto a veces se le toma súper a la ligera, verán, chicos, pero si ustedes se acuerdan el ejercicio que resolvimos, en realidad esto nos permitía decidir un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Y esto ahorita también le vamos a tener presente. ¿Ya? Entonces, fíjense en estas dos ecuaciones, bueno, en esta ecuación que está en azul aquí. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, yo les había hecho notar de que esto es una función que depende solo de t, y en cambio esto es una función que depende solo de x. Y yo les había dicho en qué caso, para qué valor de f y de g mayúsculas esto va a ser igual. Y llegamos a la conclusión de que esto solo podía darse si es que los dos términos eran igual a una constante k. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿No? Preguntarán, vean, les veo medios asustados. Sí, si es igual a una constante k. ¿Qué es k? Es una constante, ¿qué también será? En este punto solo sabemos que es un número real, pero nosotros ya vimos que dependiendo de si k es mayor que 0, menor que 0, igual a 0, nuestro problema va a ser totalmente diferente. ¿Ah? Pero en este punto solo nosotros sabemos que es un número real. ¿Te acuerdas, Brandon Morales? ¿Qué hacíamos en este punto una vez que nos dábamos cuenta de que esto era igual a una constante? Sí, profe, ahí tendríamos que separar con el fin de obtener dos dedos. Exactamente. Esto dice el compañero, miren, chicos. Yo, para que ustedes visualicen mejor, yo no le puse como le pusimos ahorita, sino que yo le puse a la constante en la mitad, ¿se acuerdan? Para poderles ilustrar esto, miren. Que esto es igual a una constante y que esta de acá también es igual a una constante. Entonces, miren lo que dice el compañero. Solamente voy a tomar lo que está en ese cuadrado y le voy a sacar aparte. Fíjense, x2' de x sobre x de x es igual a k. ¿Ah? Y por otro lado, fíjense, mi 1 sobre c al cuadrado por t' de t sobre t de t también va a ser igual a esa misma k. Y como nos dijo el compañero, si nosotros les ordenamos un poquito a estas ecuaciones, nosotros vamos a encontrar estas dos dedos de aquí, miren.
para nuestro x de x y esta de acá para nuestra t de t. ¿Se dan cuenta de que es súper parecido a lo que nosotros hicimos? Súper parecido. ¿Ya? Y ese es el problema, chicos, que en el momento en que ustedes se den cuenta de que es súper parecido, ustedes tienden a mecanizar, es decir, ah, ya, entonces aquí divido, separo y todo eso, porque sí, un montón de cosas van a ser comunes, ¿ya? Pero en realidad hay que tener full cuidado con eso. Por esto de acá, miren, lo que yo les mostré aquí, simplemente ustedes dicen, ah, el flujo de calor en la dirección, ya le borraron. Ah, el flujo de calor en la dirección Y. Ese fue el error que cometieron sus compañeros. Simplemente dijo, ah, el flujo de calor vale 0, ¿cierto? Pero no, es en la dirección de ese flujo. ¿Ah? Entonces sería con respecto a Y, pilas con eso, por favor. Pero hasta el momento vamos más o menos igual. Tenemos estas dos ecuaciones. ¿Qué nombre les había dado? 4, llamémosle 5 y 6, ¿ya? ¿Qué hacemos en este punto? ¿Te acuerdas, Brian? ¿Córdoba? Sí, profe. ¿Qué harías en este punto? Cuando ya tienes tus dos dedos. Las igualábamos a cero. Ah, bueno, ya estábamos igualadas a 0. Decíamos que podíamos resolver utilizando las condiciones, o sea, igualando ya a x igual a 0, o sea, como es la condición de new, que es x igual a 0 con el tiempo y eso todo igual a 0. ¿Cómo se llaman esas condiciones? Las condiciones de iniciales y las condiciones de frontera. Las que tú dices que vamos a usar ahorita, sí, son estas que están en azul de acá. ¿Ah? Estas son nuestras condiciones de frontera. Entonces, fíjense, chicos, en este punto básicamente nosotros tenemos que ver cuál de estas dos ecuaciones resolvemos. Tenemos que resolverlas. ¿Ya? Y yo les había dicho que un argumento para decidir cuál de las dos resolvemos primero es simplemente usar las condiciones de frontera. ¿Ah? Esa ecuación 2 que está arriba. Fíjense, eran estos, que la temperatura en el extremo x igual a 0 y para todo tiempo es 0 y que la temperatura en el extremo x igual a L y para todo tiempo es igual a 0. ¿Ah? Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros utilizamos estas condiciones de frontera? Esto era un dato del problema, ¿cierto? ¿Cómo utilizaríamos estas condiciones de frontera? Carlos. Ya, claro. Primero lo que hacemos es obviamente plantear en lo que propusimos hacer el reemplazo respectivo. Exacto. Esto dice el compañero, miren. Nosotros les vamos a utilizar a estas condiciones. Aquí, miren, no copiaron todavía. En la condición, perdón, en el ansatz que nosotros propusimos. Aquí, miren, aquí podemos reemplazar. Claro, él dijo, hacemos el reemplazo correspondiente, algo así, ¿cierto? Tú mismo ayúdame, por favor. ¿Qué significaría hacer el reemplazo correspondiente en esta solución? Claro, como tenemos que la primera condición de frontera es que x igual a 0, sería que x de 0 por t de t es igual a 0. Exacto. Entonces, fíjense, chicos. Si nosotros queremos evaluar esto para x igual a 0, simplemente aquí, donde está x, tenemos que reemplazar por 0. Exactamente. Y como esta condición dice que para x igual a 0, esto vale 0, esto de aquí nosotros le igualaríamos a 0. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Cómo quedaría para la condición de abajo, César? Sí, profe, quedaría mu de, ya reemplazando sería L, T es igual a x de L por t de t, es igualado a
0. Exactamente. ¿Ah? Listo. ¿Se dieron cuenta, chicos? Así nosotros utilizamos nuestras condiciones de frontera. Entonces, a partir de estas expresiones que acabamos de encontrar, nosotros podemos obtener condiciones para nuestras EROs, estas que están en negro aquí. Si nos fijamos en esto que les voy a poner en un cuadradito, miren. ¿Ya? Tenemos el producto de dos cosas iguales a 0. Eso significa que una de las dos vale 0 o que las dos valen 0. ¿No es cierto? ¿Qué podrías decir, Crisbel? Que como ya pusimos la restricción de que t de t es distinto de 0, solo queda que x de 0 sea 0. Exacto. ¿Y abajo? Lo mismo que x de l es 0. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, miren, chicos. Claro, alguna de estas dos debe ser 0. Pero la compañera se acordó, aquí arriba, fíjense, clarito dice que nuestro t de t no puede ser 0. ¿Ah? Entonces, como este t de aquí, t de t no puede ser 0, la única chance es que nuestro x en 0 sea 0 y que nuestro x en l sea igual a 0. ¿Ya? Le vamos a completar entonces a nuestro problema. ¿Sí? Otra vez estas condiciones le corresponden a esta ecuación 5, pero no siempre va a ser así. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, vamos a tener esto de aquí, miren. Cada vez vamos a ir escribiendo menos por si acaso, chicos, ¿ya? x2' de x menos kx de x igual a 0. Le vamos a resolver con estas dos condiciones. Y a esto le podemos dar un nombre, por ejemplo, le voy a llamar A como la otra vez. ¿Ah? Y después de resolver esa, ¿sí? Vamos a resolver esta otra de acá. T' de t menos k por c al cuadrado t de t es igual a 0. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no que ustedes también empezarían resolviendo esta ecuación de acá, el problema A? ¿Sí o qué? ¿No? Claro, porque tienen una ecuación de segundo orden con dos condiciones. Entonces ustedes van a poder determinar las constantes arbitrarias que van a aparecer en esa solución. ¿Ah? Ahora, aquí va a pasar algo interesante, creo yo. Lo que nosotros hicimos en la clase anterior fue lo siguiente. Yo les dije, nosotros no sabemos cuánto vale K, ¿sí? No sabemos si será 0, si será mayor que 0 o será negativo. Y se acuerdan que nosotros analizamos los tres casos. Y efectivamente vimos cómo en los tres casos el análisis era un poquito diferente, ¿sí? Hasta que nosotros, después de llegar a contradicciones, les voy a mostrar ya. Fíjense, nosotros supusimos por aquí que nuestro k vale 0, resolvimos la ecuación para k igual a 0 y miren, al final llegamos de que nuestra solución valía 0. Pero nosotros dijimos, no, pues eso no es posible porque esa era una restricción que también nos apareció acá arriba, miren. Entonces, como nosotros suponiendo que el k era igual a 0, llegamos a una contradicción. Eso significa que el supuesto del cual habíamos partido estaba mal, ¿ya? Supusimos una cosa, llegamos a algo equivocado, lo que supusimos está mal. Entonces seguimos al siguiente caso. Nos pasó lo mismo, hasta que al final nosotros llegamos a esto. Ahora, yo les quiero hacer notar una cosa. Miren cuál es el problema que nosotros tenemos ahorita. ¿Ya? Y les voy a comparar con el problema que nosotros resolvimos en la clase anterior. Ahí estaba, pero acá les voy a poner. ¿Ah? Aquí está, miren. Este es el problema de la clase anterior. Y este es el problema que nosotros tenemos ahorita. ¿Qué opinan, chicos? Esto es lo que nosotros ya analizamos para la ecuación de la onda. Y esto es lo que acabamos de encontrar ahorita para la ecuación del calor. ¿Qué pueden decir?
Es la misma. Es exactamente la misma, ¿ya? Entonces, como es exactamente la misma, ¿qué opinan ustedes acerca de esta acá? Debe ser negativa. O Exacto. la misma. Exacto. Va a pasar exactamente lo que nosotros hicimos. Si nosotros analizaríamos caso por caso, sí, al final ustedes encontrarían que este K tiene que ser negativo. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo notar eso, chicos? Nosotros ya sabemos qué va a pasar en este problema, ¿ya? Yo simplemente les dice, acuerdo ahorita, que esto ya resolvimos. Pues como ya sabemos qué va a pasar, nosotros no vamos a analizar esos tres casos. Simplemente vamos a resolver este problema directamente para o con K menor que 0. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron? Esto es algo que nosotros ya resolvimos. Nosotros ya analizamos los tres casos. Nosotros ya sabemos qué va a pasar. Entonces, no vamos a volver a analizar esos tres casos otra vez. Simplemente vamos a resolver directamente nuestro problema para K menor que 0. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Sí. Ya. ¿Qué hacíamos en este punto? Yo les había dicho, simplemente hay una forma inteligente de denotar a cualquier número negativo como menos un número gamma elevado al cuadrado, ¿cierto? Donde nuestro gamma era en realidad cualquier número positivo o negativo sin el cero. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si ustedes toman un número negativo, le elevan al cuadrado, es positivo, pues gamma al cuadrado siempre va a ser positivo, y si le ponen un menos por adelante, siempre va a ser negativo, ¿ya? Y si gamma es positivo, lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no tomamos gamma igual a 0? Porque nosotros ya vimos que para k igual a 0, este problema nos llevaba a una contradicción. ¿Listo? ¿Qué hacía yo aquí? Simplemente reemplazaba ese k por gamma al cuadrado y nos disponíamos a resolver este problema que estoy escribiendo aquí en azul. Yo sé lo que están pensando, ¿ya? Pero que esto ya resolvimos también, podemos poner directo la respuesta, eso es lo que les gusta, pero no, ¿ya? Vamos a volver a resolverle simplemente para que ustedes se vayan acordando, ¿ya? Y que cada vez sea más fácil. Después ya nos vamos a saltar pasos y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué forma tenía la solución de esta ecuación diferencial, Cristian Aguirre? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Era x de x es igual a la exponencial m a la x. Exacto. E a la mx, dice el compañero. ¿Ya? Para una ecuación de este tipo podemos buscar una solución del tipo exponencial, donde este m, este parámetro, nosotros vimos que le podíamos encontrar a partir del polinomio característico asociado a esta ecuación. ¿Cuál era ese polinomio, Cristian? ¿Cuyay? M cuadrado más gamma cuadrado igual a 0. Exactamente. M al cuadrado más gamma al cuadrado es igual a 0. Nosotros resolvemos este polinomio, ¿ya? Ustedes pueden verificar que nuestro m va a ser constante, complejo, ¿cierto? Más menos gamma por i. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Tomábamos estas raíces, tomábamos estos valores de m y le reemplazábamos en la solución exponencial que nos dijo el compañero. Entonces nosotros vamos a tener esto, miren, chicos. Nuestro x de x sería igual a e a la más menos gamma por i y por x. ¿Ah? ¿Qué hacíamos en este punto? Desarrollábamos esto en cosenos y en senos utilizando la fórmula de Euler.
¿Ya? Yo les había dicho, esta es una solución compleja. Nosotros necesitamos dos soluciones reales y linealmente independientes. Y yo les expliqué que en realidad, si ustedes reemplazan esta solución compleja en su ecuación diferencial, se va a partir en dos ecuaciones diferenciales, de donde si ustedes resuelven la una, van a encontrar que esto ya es la una solución linealmente independiente a esta otra solución que obtenemos de resolver esa otra R. ¿Ah? Entonces, en esta expresión de aquí, nosotros ya podemos reconocer las dos soluciones linealmente independientes que necesitamos para formar nuestra solución. Miren, chicos, que nuestro x de x es a, una constante a, por este coseno, ¿sí? Más b por este seno. Si ustedes revisan sus apuntes de la clase anterior, esto es exactamente lo mismo. Yo volví a repetir básicamente lo mismo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Sí, no. ¿Para qué hacemos lo mismo? Dicen. Para que les vaya quedando, ¿ya? Sí. No siempre va a ser así, va a ir cambiando, ¿sí? Pero volver a ver lo mismo sí les ayuda, no sean así. Ya, aquí está. ¿Qué hacíamos en este punto, Cristian Ruales, con nuestra solución, por ejemplo? Ya tenemos la solución ahí. Reemplazamos las condiciones cuando x de 0 es igual a 0 y x de L es igual a 0. Esto dice el compañero, miren. Para determinar los valores de estas constantes a y b, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar estas dos condiciones que les voy a poner en verde aquí, miren. ¿Sí? Le vamos a evaluar esta solución en x igual a 0 y le vamos a igualar a 0. Y después la otra condición, esta de acá. Listo. Entonces, fíjense, si evaluamos eso que está en rojo en 0, ¿sí o no que me quedaría que a es igual a 0? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Si en cambio yo le evalúo en L, tendría que B por el seno de gamma por L es igual a 0. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya me estoy empezando a saltar pasitos. Verán que esto ya hicimos y por eso me salto cosas. ¿Sí está claro, no es cierto? ¿No? Sí, ya. Fíjense en esta expresión de acá. Esta es la expresión más interesante que vimos en la clase anterior. ¿Ah? Y donde aparecieron bastantes cosas sorpresivas en realidad. Tenemos otra vez, como un montón de veces hemos visto en estas cosas, el producto de dos cosas iguales a 0, ¿cierto? Eso significa que nuestro B es 0 o que el seno vale 0, ¿sí? Si no entendieron esto en la clase anterior, les estoy volviendo a explicar. ¿Ah? Entonces, en este punto nosotros nos preguntamos, ¿nuestro seno en realidad puede ser 0? Y yo lo que les había recomendado es hacer un grafiquito, ¿cierto? Y decimos, a ver, veamos, este era el seno. Ah, sí, miren, el seno sí vale 0. A veces, aquí, acá, acá y acá. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros graficamos el seno de teta en función de teta, nos damos cuenta de que nuestro seno se hace 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces yo les había dicho que en este punto nosotros lo que hacemos es suponer que nuestro b sea distinto de 0. Nuestro b sí puede ser 0, pero nosotros simplemente, gracias a que el seno puede ser 0 también a veces, podemos suponer que el b es distinto de 0. Y por tanto, nuestro seno de gamma por L es igual a 0. ¿Cuándo es 0 este seno, chicos? Como les dije ahorita, fíjense,
cuando gamma por L es igual a 0, es igual a pi, es igual a 2pi, y así sucesivamente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ya? En este punto yo voy a hacer algo que no hice con ustedes en la clase anterior, que un compañero, no sé si fue aquí o en el otro curso, me hizo caer en cuenta. En realidad aquí también hay una contradicción, miren. No deberíamos tomar este valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto como gamma y L no pueden ser cero. Entonces, miren, le voy a sacar aparte el primer valor. Gamma por L igual a 0. Gamma no puede ser 0 porque nosotros dijimos aquí que gamma no puede ser 0. ¿Ah? Y L no puede ser 0 porque es la longitud de la varilla, ¿cierto? Entonces, aquí mismo, si bien nuestro seno sí puede ser 0 en θ igual a 0, le podemos quitar esto, ¿ya? Para no confundirlo. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros para no tener esos puntos suspensivos de ahí, le podemos expresar utilizando esta notación que nosotros vimos en sus sesiones, miren, la más fácil de todas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Cuando n vale 1, vale 2, vale 3 y así sucesivamente. Y de esta expresión nos permitía precisamente encontrar el valor de gamma. Nuestro gamma ha sido igual a npi sobre L. ¿Ah? Y yo les dije que en realidad no es un valor de gamma. Para cada uno de estos n's de aquí, nosotros vamos a tener también un valor diferente de gamma, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver eso, chicos? Que nosotros habíamos dicho o habíamos tomado a nuestra constante K, esa constante que nos permitió separar en las ecuaciones, como este gamma elevado al cuadrado. Entonces, a nosotros ya saber cuánto vale gamma, nosotros ya también sabemos cuánto vale esa constante. Ha sido igual a menos n cuadrado, pi al cuadrado, sobre L al cuadrado. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Fíjense que es igualito a lo que nosotros hicimos en la clase anterior. Entonces, simplemente formamos nuestra solución. Nuestro x de x, ¿sí? Arriba dice que es igual a b por el seno de gamma x, ¿no es cierto? Pero ya tenemos gamma. Simplemente sería igual a b por el seno de n pi x sobre l. ¿Ah? Y yo les había dicho que aquí pasa algo sorprendente, de que en realidad no acabamos de encontrar una solución, sino que acabamos de encontrar un infinito número de soluciones. Y ya vamos a ver abajo qué hacemos con ese infinito número de soluciones. Otra cosa que es sorprendente es que si ustedes se acuerdan, su x de x básicamente describía el comportamiento espacial, ¿no es cierto?, de su temperatura. Chicos, sí, x de x describe el comportamiento espacial de la temperatura. En el problema anterior, x de x describía cómo cambiaban nuestras ondas, nuestras oscilaciones en el espacio. Si ustedes se dan cuenta, la descripción es exactamente la misma, ¿ya? Es como cómo se propaga el calor en el espacio dentro de la varilla, se propaga como ondas, como funciones senos y cosenos, ¿ya? Cuando ustedes tenían la cuerda, chicos, fíjense, sí tiene sentido en pensar precisamente en estas oscilaciones en términos de senos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, chicos? Sí, ¿no es cierto? Ahí está, miren el dibujito. Pero miren lo que acabamos de encontrar ahorita. Que la propagación de calor, ¿sí?, también se va a propagar de esta forma, miren. Así se está propagando el calor en el interior de nuestra varilla. También como ondas, como senos.
con una expresión exactamente igual a la que nosotros habíamos encontrado para este problema en la clase anterior. Súper interesante, miren. El calor se propaga como ondas, básicamente, en el espacio. Veamos qué pasa en el tiempo, ¿ya? ¿Cómo cambia el calor en el interior de una varilla a medida que pasa el tiempo? Chuta, tenemos 10 minutos. Vamos a resolver este problema de acá, chicos. Esta es una ecuación de primer orden. Este problema sí es distinto al que nosotros resolvimos en la clase anterior. ¿Ah? Esta es una ecuación de primer orden. ¿Cómo le resolverían esa expresión, por favor? Cualquiera. Ya no me acuerdo. ¿Recuerdan? Es una ecuación lineal, es una ecuación separable. ¿Cómo la resolverían? Podemos dejar en función de, o sea, un lado de la ecuación en función de t de t e integrar. Exacto. Lo que dice el compañero es, esta ecuación es separable, ¿cierto? Entonces yo puedo separarle la ecuación. Miren, t' de t sobre t de t. Sí, está bien. Y esto es igual a k por c al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Es una ecuación separable. ¿Ah? T de t sí está bien, sí podemos hacer esta división porque ya dijimos que es distinto de 0. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Listo. ¿Qué dijo después del compañero? ¿Cómo se resuelve una ecuación separable? Tan fácil como integrar ambos lados de la ecuación con respecto a la misma variable. ¿Cuál es nuestra variable? Es t. ¿Ah? Acuérdense que nosotros no partimos las derivadas. Acuérdense, miren, esta era una ecuación separable, déjenme pensar. Y' de x es igual a x por y. ¿Qué dijo el compañero? Como es separable, podemos dejar todo lo que tenga y a un lado y todo lo que tenga x al otro lado. ¿Ya? Integramos ambos lados con respecto a la misma variable, chicos. No en un lado con respecto a y, el otro lado con respecto a x. ¿Ya? Sino con respecto a la misma variable. Esto de aquí, fíjense, ¿cuál es nuestra variable? Nuestra variable es de x. Entonces, esto de aquí lo integramos con respecto a x. Y esto de acá también. ¿Sí? Así resolvíamos nosotros esto. Y acá tenemos algo parecido, miren. Dejamos t todo al un lado, esta cosa al otro lado. Y simplemente integramos con respecto a t. ¿A qué era igual esto? ¿Se acuerdan? Eso era algo que aparecía full. Le pueden tomar hasta como una definición. El logaritmo natural del valor absoluto de t de t. Y exacto. Al otro lado, c al cuadrado k por t más una constante de integración. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que dice el compañero, esto tómenle como una definición, ¿ya? Por si acaso no se acuerdan, chicos. La integral de esto, la integral de y' de x sobre y de y, ¿sí? Es el logaritmo del valor absoluto de y de x, más una constante. Sí. Esto se utilizaba cuando hacen así. Nosotros simplemente podemos buscar una solución positiva, entonces ese valor absoluto desaparecería, ¿sí? Y esa constante de integración que nos quedaba a la izquierda, le vamos a juntar dentro de una sola a la derecha, con la que aparece a la derecha, ¿ya? Aquí el compañero nos dijo k por c al cuadrado por t, y más de esa constante de integración. ¿Usamos la c en algún lado? No, todavía no, ¿cierto? Debería llamarse C mayúscula. ¿Listo? Acuérdense, lo que nosotros queremos es t de t, entonces simplemente hacemos esto a ambos lados. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Y miren, nos va a quedar esto de aquí. T de t es igual a... Ay, ¿qué nombre les ponía a estas constantes? Déjenme ver por un ratito.
C. Bueno. Voy a dejar, a esta le voy a llamar C sub 1, ¿sí? E a la C es una constante que le vamos a llamar C, y esto por E a la K por C al cuadrado chiquita por T. Y esta constante C es un real positivo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Lo debieron haber hecho miles de veces el semestre anterior, ¿verdad? O como les hicieron así con opción múltiple, así. No sé, avisarán, ¿verdad? Y esta es nuestra otra solución. ¿Ya? Entonces, acuérdense que este valor de K nosotros sí conocemos. Pero fíjense qué conveniente fue no reemplazarle acá. Este K ya encontramos acá arriba, miren chicos. Aquí está mi K, aquí está. ¿Sí? Pero obviamente fue conveniente no reemplazarle aquí para no tener que estar escribiendo y cargar tantas constantes a cada rato. ¿Sí? Si ustedes quieren, me podrían reemplazar ahorita. ¿Sí? El punto es que ya conocemos cuánto vale esta K. ¿Sí? Y fíjense, acuérdense, en realidad nosotros no teníamos un valor de K, si nosotros teníamos N. ¿Sí? Y aquí nosotros también vamos a tener N soluciones para T de T y N soluciones, perdón, N valores para esta constante. Para cada uno de estos valores de N, nosotros vamos a tener un valor de T totalmente diferente. ¿Ya? En este punto, nosotros deberíamos hacer lo siguiente. Atiendan, porfa, chicos. ¿Sí? Nosotros propusimos de este ansas de aquí, que nuestro u de x, t, ¿sí?, es igual a x de x por t de t. ¿Ah? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? ¿Listo? Pero nosotros encontramos un montón de x de x y un montón de t de t, por tanto vamos a tener un montón de soluciones. Atiendan, chicos, después copian, ¿ya? ¿Cómo nosotros formamos nuestra solución general? Nosotros vamos a tomar todas estas infinitas soluciones y le vamos a juntar en una sola, realizando una combinación lineal, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a sumar todititas de estas, desde n igual a 1 hasta el infinito, les voy a combinar linealmente. Eso significa que a estas soluciones que nosotros encontramos, también les vamos a sumar, multiplicar y sumar multiplicadas por una constante alfa sub n. Y esta combinación lineal es precisamente mi solución general. Esto es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en la clase anterior, y esto es lo que vamos a hacer siempre, chicos, porque siempre nosotros vamos a formarle a nuestra solución general como una combinación lineal de esto. Entonces, reemplacemos, miren, voy a reemplazar aquí este x de x y este t de t. Mu de xt sería igual a la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa n. ¿Cuánto salió mi x de x? Salió b sub n por el seno de n pi x sobre l, creo que es. Ustedes me chequean. Y miren, aquí yo le voy a multiplicar por mi t sub n de t, que es c sub n por e a la k sub n c al cuadrado por t. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Sí, está bien. Esto es un subíndice por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos en este punto? Lo mismo que hicimos en la clase anterior. Fíjense que aquí tenemos tres constantes, ¿sí? Simplemente le vamos a agrupar dentro de una sola. Esta va a ser mi constante nueva. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a llamar C sub n con palitos, ¿ya? Entonces este es alfa sub n por b sub n por c sub n. Y haciendo eso, nosotros obtenemos esta solución de aquí. La suma desde n igual a 1 hasta el infinito de c sub n
por el seno con respecto a L y por esta exponencial. Le voy a reemplazar de una vez, menos n cuadrado pi cuadrado sobre L al cuadrado y por C al cuadrado y por T. Esta es la expresión que describe cómo se transmite el calor en el interior de una varilla. ¿Ya? Espacialmente son ondas, chicos. Son ondas de senos y cosenos, como se propaga el calor a través de la varilla. Y temporalmente, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué pasa con el calor en la varilla a medida que pasa el tiempo? ¿Qué pasa con la temperatura de la varilla a medida que pasa el tiempo? Va a disminuir. Exponencialmente. Exactamente, ¿no es cierto? Esto es lo que dice. Miren, a medida que pasa el tiempo, la temperatura de nuestra varilla va a disminuir exponencialmente. ¿Listo? En este problema, solo nos faltaría determinar esta constante, que vamos a hacerlo la próxima semana, ¿ya? Eso sería todo, chicos.